Nosotros probamos la violencia al interior del proceso, pero el señor juez dijo que allí no había relaciones sexuales extramatrimoniales porque el señor Casara tenía otro proyecto de vida. Tampoco había el grave e injustificado incumplimiento de los deberes, porque es que él estaba cumpliendo con el derecho que tiene a rehacer su vida con otra pareja. Posición muy extraña para mí, porque entonces va en contra de la misma Corte Constitucional cuando dice que nadie puede alegar su propia culpa. Aquí como venimos a premiar la conducta de una persona que abandona sus deberes y le caemos encima, azotamos a la mujer que sí cumple con su deber, porque es que ella no se fue sola. Ella dejó los enseres porque para las madres los hijos son su bien más preciado, para los hombres no. Es decir, él se quedó con la nevera, el televisor, las camas, todo lo de cocina, y la señora se fue sola protegiendo a sus hijos, a sus hijas, de la violencia intrafamiliar que desplegaba el señor Casara. La Corte Constitucional en la sentencia T012 del 2016, que también la expusimos en los reparos, se ocupó de un tema muy parecido, señores magistrados, señoras magistradas y señor magistrado, de un señor de Bogotá, estrato 6, un señor muy adinerado, Alfonso Escobar Barrera. Este señor que maltrataba a su esposa, este señor por actos de violencia se llevó todos los enseres de la casa. Este señor dejó que le clausuraran los servicios públicos, dejó de pagar la universidad de la hija por presionar a la esposa. La Corte Constitucional, con base en esa sentencia, fue que creó la doctrina de lo que llaman la violencia económica. Y sin embargo la señora demandó, pasado el año de la separación, como sucedió en este caso, demandó el divorcio, se le concedió el divorcio, pero dijo que ella no tenía derecho a alimentos. Primero, porque es que ella respondía a las agresiones del señor Alfonso Escobar Barrera. Es decir, el juez de primera instancia, el tribunal y la Corte Suprema de Justicia, porque esto fue en vía de tutela allá, coincidieron en que la señora no tenía por qué responder las agresiones, que eso eran agresiones mutuas. La Corte Constitucional entonces desarrolló o se ocupó del tema de los estereotipos de género, que es lo que me tiene aquí. Un hombre que sale solo con un salario de tres mínimos, que se queda con los enseres frente a la posición de la mamá que se va sin nada, solamente con su ropa y con sus dos hijas. ¿Quién rehace la vida más fácilmente? ¿Quién levanta vuelo con más facilidad? Ese hombre es un galán en la vida cotidiana, porque él fácilmente puede rehacer su vida. Pero una mujer, en el argot popular se dice que son tres bocas por mantener. Pues claro, ¿qué hombre se le arrima a dos muchachas por mantener y a la señora que es de escasísima escolaridad, que no tiene un empleo, que no tiene una pensión, que antes anda con la mano estirada a ver quién le da ayuda frente al Señor? Dice, cualquiera puede rehacer su vida. Eso es un estereotipo de género. Como también hay un estereotipo de género cuando el señor juez dice, es que ella no demandó dentro del año, entonces ahí no hay ni relaciones sexuales extramatrimoniales, pese a que él mismo lo dijo, que él cuando se separó, él se fue a vivir con otra señora y tiene otros hijos con ella. Eso también quedó probado. Ni tampoco hay el grave e injustificado incumplimiento de los deberes como esposo y como padres, que así lo dice la norma, por el hecho de estar viviendo allá, porque es que él tiene derechos. Uno se pregunta, ¿cuál es el afán en estar reconociéndole derechos discutidos a hombres malos esposos? Y esa cicatería, esa tacañería para reconocérselos a una mujer que está cumpliendo con su papel, porque es que ella se fue de la casa no por abandonarlo, por protegerse a ella y proteger a sus hijos. Eso lo ha dicho la Corte en la sentencia que acaba de mencionar y en la que usted bien mencionó, doctor Juan Carlos, en la T772 del 2015. Entonces lo que quieren es que la mujer se deje maltratar indefinidamente y que no levante la voz y que se quede ahí sometida. Dice, no, esos son estereotipos de género. A ella no la podemos castigar que porque no demandó dentro del año siguiente. Y la doctora Susana habló de un tema bien interesante que desde el año 70 se está hablando, y es un mensaje que le está mandando a las autoridades. El fenómeno de la feminización de la pobreza. Cómo a nivel mundial se ha detectado que la pobreza tiende a acentuarse en la mujer. Pues claro que es cierto, porque son ellas las que se echan las cargas que los hombres le sacan el cuerpo. Y si no, aquí tenemos un ejemplo. Ella se llevó sus dos hijitas y él se quedó con todos los enseres. Un caso más de feminización de la pobreza. Vamos a condenar a una mujer que se casó con un hombre, que confió en él,
que le tuvo los hijos, que lo atendió, que le cuidó, que le atendió los hijos de la mejor manera, que se levantó a la medianoche a darle las goticas para la fiebre a los hijos, que los bañó en la mañana, que muchas veces en embarazo atienden a los otros hijos, porque es que las mujeres no abandonan los deberes, con las muy poquitas excepciones, las mujeres son magistrales en eso. Una mujer tiene 8 meses de embarazo, doctor Juan Carlos, y no descuida los deberes, se levanta con los pies hinchados, con dolor en el pecho, en la espalda, y cuida a los otros hijos, prepara la comida, lava la ropa, está pendiente de las tareas, atiende al esposo, muchas veces borracho, que llega como lo dijo ella. Eso hacen las mujeres, así le esté doliendo. Y a nosotros los hombres, excúsenme, una gripa nos tira a la cama. Ese es el papel de la mujer que hace, es una mujer es grandiosa. ¿Cuándo le vamos a hacer el verdadero homenaje a las mujeres? A doña María Elena la vamos a convertir si la dejamos sin nada, porque su posibilidad de discutir alimentos es esta. Si ahorita que está casada hay un juez que dice que no, ¿cómo será después de soltera, de divorciada? Para evitarlo, la doctrina internacional y constitucional ha desarrollado una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia por la mujer. Claro que doctrina internacional, es que los estereotipos de género, la proscripción, la prohibición de estereotipos, eso no es un invento de nuestra corte, eso está en la convención, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 79, sacó la convención para eliminar toda forma de violencia contra la mujer y le dijo a los estados partes, tienen que evitar los estereotipos de género. Y aquí en América, la Convención Interamericana también, de eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, conocida como la Convención Belén do Pará, como la otra que mencioné se llama la Convención CEDAW, prohíben los estereotipos de género. Y dice la Corte Constitucional que para esto lo dice en la sentencia T878 del 2014, dicen, dichos pronunciamientos concluyendo que los jueces vulneran los derechos de las mujeres cuando sucede alguno de los siguientes eventos, dice la Corte. 3. Utilización de estereotipos de género para tomar sus decisiones. Es que cualquiera de los cónyuges puede rehacer su vida, pues claro, para uno es muy fácil y para la otra es muy difícil. 4. Afectación de los derechos de las víctimas. Por esa razón, dice la Corte, entonces es obligatorio para los jueces incorporar criterios de género al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos deben, dice la Corte. 2. Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial. La Corte está diciendo, se justifica un trato diferencial. Cualquiera diría, ¿por qué una mujer se pensiona a los 57 y los hombres a los 62? Una discriminación. Eso no es una discriminación, es un reconocimiento a la labor de la mujer, porque es que la mujer no solamente trabaja. La mujer llega de trabajar y es pendiente de los hijos, que la vecina se lo estaba cuidando, le mira las tareas, le mira si están enfermitos, se ocupa de asear la casa. Ese es el reconocimiento de la mujer. ¿Eso es un trato diferencial? No, es el reconocimiento. 4. El 4 es evitar la revictimización de la mujer. 5. Flexibilizar la carga probatoria. Esto me encanta de la Corte Constitucional. Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. Doctores, privilegiar un indicio sobre las pruebas directas. Si el doctor Cuellar, que fue mi profesor de Derecho Probatorio, resucitara y lee esto, se vuelve a morir. ¿Cómo así que privilegiar un indicio sobre una prueba directa? Pero es que se puede, en favor de la mujer se puede, lo ha dicho la Corte, y en los tratados está. Ella nunca demandó el divorcio porque no le interesaba. La creencia de ella era que el señor, mientras estuviera demandado por alimentos, él le estaba dando bien o mal algo para vivir. Pero ahora que la demanda, que ya va a cortar con ese nexo y que se viene la mayoría de la edad de los muchachos, ahora sí se asustó cuando yo le dije, es que usted va a perder todo, porque no tiene posibilidad. Entonces dice la Corte, esta Corte no acepta la tesis contraria a derechos fundamentales según la cual no se debe reconocer alimentos en favor de uno de los cónyuges cuando, por ejemplo, se ausenta del lugar conjunto de habitación para evitar malos tratos físicos y o psicológicos causados por él o la agresora, porque también existe el caso. Es decir,
La mujer sí se puede ir de la casa por evitar los malos tratos, y eso no es el abandono del hogar, eso no es el descuido de sus deberes. Es importante, dice la Corte, resaltar que el deber de alimentos del cónyuge culpable es una sanción que el ordenamiento jurídico colombiano establece a la parte matrimonial que ocasionó el divorcio. No es razonable considerar que un agresor intrafamiliar puede haberse beneficiado a pesar de que fue quien ocasionó la reacción de la víctima. Es que ante el juez tercero de familia se probó, la hija de la pareja contó cómo ella alguna vez vio que el papá a la mamá de ella, a la señora María Elena, teniendo 8 meses de embarazo, la empujó sobre un sofá y no se le subió encima, se le encaramó a ahorcarla, y la niña con 5 años recuerda eso aún. ¿A una mujer de 8 años? ¿Dónde está el respeto, por Dios? Una mujer de 8 meses de embarazo, eso se lo hizo y quedó probado dentro del proceso. La Corte hace un recuento bien interesante de los avances que hemos logrado en Colombia. Dice, por ejemplo, que la ley 83 de 1931 le permitió a la mujer recibir directamente su salario. O sea, doctoras, señoras magistradas y la señorita, que antes del 31, si trabajaban, el salario, y las demás damas, el salario lo percibiera el hombre o el padre. Con la ley 28 del 32 que ustedes tanto manejan, se le permitió a la mujer libre manejo, la libre administración de sus bienes. Hay una cantidad de normas. La ley Rosa Elvira Celli, por ejemplo, vino a sancionar el feminicidio. Uno dice, es absurdo que una sociedad tenga que crear el delito de feminicidio, pero es que no es absurdo. Lo absurdo es que existen hombres que son capaces de matar a una mujer, de perseguirla y atacarla por el solo hecho de ser una mujer. ¿Qué hay en la cabeza de esas personas? Pues uno no sabe. Hasta hace 15 años en el Código Civil existía la prohibición de la mujer de casarse con su amante. Una mujer casada, si tenía un amante, decía el Código Civil, no se podía, era nulo el matrimonio con su amante, y nunca dijo nada del hombre. Hemos avanzado, pero aún falta. ¿Cómo lo vamos a premiar diciéndole no le dé alimento a la señora que se desgastó con usted, que le crió, que lo atendió, que en las noches de furor le tuvo paciencia, así estuviera con trago, lo atendió, cumplió con sus deberes? Dice el juez que no incumple deberes quien se va del hogar por tanto tiempo, pero ese tanto tiempo sí se lo cobran a la señora, porque ella no demandó, de acuerdo a la sentencia C985 creo que es. Entonces, al hombre sí le permitimos alegar su propia culpa. Deme el divorcio porque es que yo soy infiel, es que yo me fui de la casa y tengo otra mujer. Eso, por Dios. Esos son lo que llaman juicios dianoéticos, la creencia de que eso es cierto, de que eso es así. Estanislao Zuleta decía alguna vez, es que prohibir a ricos y pobres dormir debajo de los puentes, eso es injusto, porque es que los que duermen debajo de los puentes son los pobres, los ricos no duermen bajo los puentes. Ahora, declarar probada la violencia y no dar alimentos, conforme a la sentencia C985 del 2010, es feminizar la pobreza, es decirle, señora, así él haya hecho lo que hizo, usted quédese sola, se queda soltera, pero sin nada. Uno diría, señores magistrados, esta sociedad está muy convulsa, es una situación muy compleja. El colombiano medio es bastante conflictivo. ¿Qué mensaje le estamos mandando a la sociedad con esto? Le estamos diciendo a la sociedad que un hombre puede irse tranquilamente, tener otros hijos, maltratar, y no le va a pasar nada, le vamos a dar el divorcio y no tiene que darle nada. Así se parece como Donald Trump. Yo me puedo parar en la Quinta Avenida y dispararle a las personas y no pierdo un solo voto. Puede decir un hombre, yo puedo hacer lo que quiera y a mí no me va a pasar nada, puedo maltratar, puedo dejar los hijos y a mí no me pasa nada. Nos dice, para allá no podemos seguir. Hay un afán en reconocerles derechos muy discutidos a los hombres que maltratan, malos esposos, que descuidan los deberes, pero una pereza, una lentitud para hacerle el homenaje a la mujer y decirle, hombre, tenga su pensioncita, dale un trato privilegiado. Es que no se lo está inventando nadie, lo ha dicho la Corte, los tratados, y eso hace parte del bloque de constitucionalidad, el artículo 92, 93 de la Constitución. Piero Calamandrei decía que el proceso es la versión civilizada de la guerra. Esta es la versión civilizada. Aquí estamos hablando ante juristas. Francesco Carnelotti decía, los juristas son los obreros del derecho. Uno dice, entonces, ¿para qué existe el principio de la solidaridad familiar? ¿Para qué nos inventamos eso si vamos a dejar a la mujer a la deriva, a la que ha luchado? Si nosotros vamos a la Eucaristía ahora aquí en el parque, el 90% de las que están ahí son mujeres, y casi siempre pidiendo por los hijos, por los esposos.